Recién escuchábamos a Germán Martínez, después de que a minutos de la votación en general del dictamen o del proyecto de presupuesto 2026, que tuvo media sanción, pero minutos antes, Venegas Lynch, el diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado de La Libertad Avanza, introdujera algunos recursos, ¿no?, en ese capítulo 11, tanto para la Corte Suprema como para la Ciudad de Buenos Aires, tratando de anclar esos intereses a la votación, a la aprobación de ese capítulo 11, que tenía, entre otras cosas, el artículo 75 del financiamiento universitario y de la emergencia en pediatría, en discapacidad. Y lo escuchamos a Germán Martínez hacer la caracterización propia de ese momento, uno de los protagonistas de la jornada de ayer, que terminó en la madrugada de hoy. Germán Martínez está en línea, es el titular de la bancada de Unión por la Patria. Germán, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy buenas tardes. Bueno, saludos para vos y para toda la audiencia. Recién hablábamos con Juan Carlos Junio, que nos viene diciendo, ojo con pensar 2026-2027, que todavía falta diciembre 2025, que está en disputa. Parecía que era una suerte de paseo, de camino triunfal, y sin embargo muestra el estado de disputa de todas las cosas que se están discutiendo. Te quiero preguntar por un balance de estas horas, si querés incluir lo que pasó ayer en diputados, pero también la movilización, ¿no? Bueno, me alegro que Juan Carlos te lo diga, porque como te lo dice Carlos Heller también, que siempre todo es disputa y no hay un resultado anticipado en nada, porque cuando lo digo yo me mirás con cara rara, No. digamos, ¿no? Pero bueno, Increíble. esas cosas son buenas, pero bueno, cuando tengo que decir cosas se lo voy a mandar a decir a Junio y a Heller. ¿Sabes qué es lo peor, Germán? Que cuando yo le digo a Heller que Germán Martínez dijo, Heller dice, claro, te lo dice Germán Martínez, cuando te lo digo yo no me da Bueno, bola. viste, eso es así. Increíble. No, mirá, me parece que fue muy importante lo que pasó anoche. Vamos primero un evento como para no pasarnos de rosca en alguna euforia absolutamente innecesaria, ¿no? El gobierno ayer logra una media sanción de una ley de presupuesto que es una mala ley de presupuesto, que nosotros caracterizamos desde el primer momento como negativa para el pueblo argentino, y nosotros desde el 15 de septiembre, inclusive Carlos seguía siendo nuestro presidente de la Comisión de Presupuesto, ahora terminó su mandato, pero con los nuevos compañeros, desde el 15 de septiembre hasta ahora siempre tuvimos una mirada crítica del presupuesto de Milei. Con un elemento que siempre también lo decíamos, no es bueno para el Estado Nacional, no es bueno para las provincias, no es bueno para el municipio, tener otro año más de presupuesto reconducido, o sea, extendida en su vigencia. Recordemos que los 2 años en Milei estamos trabajando con el presupuesto del 2023, que fue ampliado sucesivamente por el Ministerio de Economía. Habiendo hecho eso, presentamos una propuesta y dijimos, tenemos un proyecto alternativo y tenemos una cantidad de temas, casi 40 temas, que para nosotros son prioritarios y vamos a dar la pelea por nuestras ideas, que son distintas a las ideas con las que se construyó este presupuesto. Bueno, el gobierno logra la media sanción, incluyendo elementos muy negativos. Menciono uno nomás, que es el que más me revolvió las tripas ayer, que fue el famoso artículo 30 del proyecto de Milei, que entre otras cosas elimina el compromiso del 6% del producto destinado a educación, elimina el financiamiento para equipamientos e insumos de las escuelas técnicas y agrotécnicas de toda la Argentina, elimina el camino creciente de inversión en ciencia y tecnología que habíamos dejado con una ley del Congreso, elimina el Fondo para la Defensa, entre otras cosas, y eso quedó aprobado, lamentablemente, y sobre el final hubo un gran debate sobre ese famoso capítulo 11, que nadie recordaría el nombre del capítulo de una ley de presupuesto, a no ser por lo que terminó pasando, que el gobierno quiso blindar el artículo 75, que era la derogación de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario, y para eso no quería votar ese artículo solo, porque sabía que lo perdían, y pensaron que votando dentro de un paquete por capítulo podían zafar. Bueno, se quedaron sin el pan y sin la torta. Uh-huh. Quiero sumar una información. Hace minutos nada más la senadora Patricia Bullrich, que preside
muy discutidamente la Comisión de Trabajo, anunció que se retoma el debate por la reforma laboral en febrero. 10 de febrero. En febrero. ¿Había alguna expectativa del gobierno de tener media sanción el 26 de diciembre, el viernes 26 de diciembre? Germán, ¿esto entra dentro de, Gran tarea de nuestros senadores y nuestras senadoras, y gran tarea, lo quiero reivindicar, de nuestros compañeros diputados de extracción sindical que trabajaron enormemente todo estos días para lograr ese primer objetivo de postergar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Los nombro: Sergio Palazzo, Vanessa Siley, Huguito Moyano, Hugo Yasky, Paco Manrique y otros tantos compañeros y compañeras. Realmente una tarea extraordinaria, lo acabo de leer, es una gran noticia, y creo que en las últimas 24 horas hicimos lo que teníamos que hacer: una fuerte resistencia en la Cámara de Diputados contra el presupuesto de ajuste de Javier Milei, y una enorme movilización en las calles, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de muchas ciudades de la Argentina, donde el movimiento obrero pudo manifestarse en contra de esta reforma laboral absolutamente innecesaria, ¿no? Y entonces, Germán, ¿cómo sintetizaría? Volvemos a lo que recién comentabas, ¿no? No todo está dado, no todo está jugado, pero al mismo tiempo es una media sanción de un presupuesto de fuerte ajuste, que, como vos decías, no le hace bien a las provincias, no le hace bien a los municipios, etcétera. Pero entonces, ¿cómo caracterizarías esto que ha ocurrido en 24 horas o menos de 24 horas? Así, que hay que pelear, que el gobierno va a querer empujar, haciendo una mala lectura del resultado electoral del 26 de octubre. Él cree que... ¿Por qué una mala lectura? Porque una cosa es un porcentaje de votos importante, como sacaron, cercano al 40% nacional, pero se tiene que dar cuenta que hay un 35% del voto nacional que eligió nuestra opción política y que tenemos la misma legitimidad electoral que la que tiene el gobierno, nada más que con valores y con ideas distintas. Entonces ellos van a plantear sus cosas y nosotros vamos a plantear las nuestras. Y en algunos puntos, remota vez, nos pondremos de acuerdo, y en otros temas vamos a tener una pelea, en el buen sentido de la palabra, que es una disputa por el proyecto de país. Y ese proyecto de país se construye a veces en coyunturas muy, pero muy movidas, como esta, donde en una Cámara se trata un presupuesto, en el otro una reforma laboral, y también se juega en un montón de cuestiones quizás no tan visibles, y en donde todos los compañeros y compañeras del campo nacional y popular tenemos que expresar nuestra mirada y tenemos que ayudar para que este gobierno no se crea que tiene pavimentado todo para hacer las famosas transformaciones que quiere hacer, que no son más que políticas en contra del pueblo argentino. Entonces, bueno, me parece que eso, y para pelear hay que pelear en todos lados. Hay que luchar dentro de la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Senadores. El movimiento obrero tiene que estar cada vez más fuerte y más unificado con la CGT, con la 2CTA, con comunicación con el Frente Social, con las organizaciones sociales, con las entidades vinculadas al sector cooperativo, mutual, con los gobernadores de las provincias peronistas, con los intendentes que gobiernan centenares de municipios en el país. Bueno, de eso se trata, de aglutinar el campo nacional y popular para dar no solamente una pelea de resistencia, sino también lo que hicimos en la Cámara de Diputados, porque fuimos con un proyecto propio de presupuesto, fuimos con un proyecto propio respecto a la cuestión de la famosa inocencia fiscal, y fuimos con un proyecto propio vinculado a un tema que ni siquiera se trató, y que era la famosa regla fiscal, la estabilidad fiscal que proponían, que básicamente propone aplicar el Código Penal a todos los que piensan distinto a mi ley, ¿no? ¿Qué tal, Germán? Luis Pablo Giniger te saluda. Recién repasábamos la exposición del diputado Almirón y la aclaración que vos le hacías inmediatamente después. Y lo que quiero preguntarte es, ¿qué reflexión te deja que un diputado de la Nación, que podría ser, como fue Almirón, pero podría ser cualquier otro, por un lado confunda el texto que está leyendo, que está analizando, pero que además elogie el contenido que está escrito precisamente por el sector opositor, ¿no? ¿Qué reflexión te merece? Nada, primero respecto a lo de él, cualquiera podemos tener una equivocación, no hay que volverse loco con estas cosas. Es un diputado que en general
tenemos discusiones muy fuertes, porque tiene una personalidad fuerte, Almirón, pero yo lo he visto y es de los que más laburan en la Libertad Avanza, así que yo a los que ponen la cara y trabajan, siempre los respeto, aunque sean del bando adversario, ¿no? Primero. Sí, pero por eso diferenciaba, no para detenernos en él específicamente. No, pero lo segundo que te digo, a mí lo que me pone contento es que un diputado oficialista, aún en un error, pondera el contenido de la propuesta política opositora. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que hicimos la tarea bien, porque ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un relevamiento, provincia por provincia, de las principales obras públicas que habría que retomar y que habría que concretar para tener un modelo de infraestructura federal distinto. Y lo pusimos en un anexo, y ese anexo lo remitimos a un artículo del presupuesto. Almirón lee el pedacito que corresponde a la provincia de Corrientes, confundido, y también lee algo que pusimos nosotros y que el gobierno no está haciendo, que la firma definitiva del financiamiento para el segundo puente Chaco Corrientes, que es una obra importantísima para la conexión vial, no solamente de Chaco y Corrientes, sino de todo lo que se llama el corredor vial norte, y eso es muy importante para Argentina, para el tránsito no solamente de personas, sino de mercancías, ¿no? Y él reivindica, insisto, sin saber que estaba haciendo una reivindicación de nuestro texto, algo que es bueno para la Argentina. Claro. Y eso, ahí es donde deberíamos estar parados nosotros. Che, ¿qué es bueno para la Argentina y qué es malo para la Argentina? Pero además es lo que deben pensar correntinos y chaqueños, ¿no? Por otro lado. Pero no te quepa la menor duda. A ver, hay cosas que no se saben y que a veces ahora que son ex post sirve para plantearlo. Yo tenía una demanda de incluir obras también importantes de la provincia de Santa Fe, y no me quedé solamente con la idea de los diputados de mi bloque. Yo lo llamé al responsable del área de infraestructura de la provincia de Santa Fe, que es de un gobierno de un signo político distinto al mío. Estoy por poner esto, ¿te parece que lo que hay que priorizar? Sí, Germán, es lo más prioritario ahora. Y pusimos el mantenimiento y la reparación de todas las rutas nacionales de la provincia de Santa Fe, que es un desastre la situación en la que están por el desfinanciamiento de vialidad. Es el ministro que dijo que el estado de las rutas era un cromañón por goteo. Bueno, entonces, digo, y hay que saber levantar el teléfono y decir, che, mira, estoy pensando esto, y por qué no. ¿Qué es lo que no hace el gobierno? el gobierno se empieza a quedar ayer con esta sensación de que se queda sin nada, aunque insisto, no fue así, se quedó con mucho, y no lo ponen en valor porque se quedaron sin la parte que ellos consideraban más importante, pero se empieza a quedar sin nada cuando va por todo, cuando se pasa de rosca, cuando Claro. creen que tienen más poder del que tienen, cuando creen que tienen más apoyo del que tienen, cuando creen que pueden comprar más de lo que es posible que esté a la venta, ¿no? Y bueno, y nosotros demostramos que con política, con propuesta, con articulación con otro bloque, bueno, tenemos alguna capacidad de poner freno. Lo podemos hacer siempre y no, depende qué tema, depende qué coyuntura, no hay que pasarse también de nuestro lado, pero creo que hicimos una enorme tarea como bloque ayer, muy compacto, con muy buenos compañeros que se han integrado y que están haciendo aportes significativos, y demostrando que la unidad vale, que para algo está la unidad. Viste que está ese debate, ¿unidad para qué? Bueno, unidad para que claramente le podamos poner límites a Javier Milei, y unidad para que las propuestas que presentemos tengan una caja de resonancia mayor. Germán, Néstor Restivo te saluda. Recién hablábamos de este diálogo que hubo hoy entre la calle y el Parlamento o el Palacio, que se manifiesta en esta postergación que ahora hace el gobierno para hasta el 10 de febrero no discutir reforma laboral. Y vos señalabas también que además de esa dialéctica fue muy bueno el trabajo de los diputados de extracción sindical. La pregunta es si operó también en esta postergación, que fue más o menos sorpresiva, las propias internas o fisuras que empiezan a aparecer entre el bloque oficialista. Digo, el Libertad Avanza, el PRO, que ya tuvieron ayer repercusión en el Congreso. ¿Crees que eso también va a generar ruido entre ellos mismos de aquí en adelante? Puede ser. Creo que algo contribuimos para que ese ruido exista, así que me pone contento. Todo lo que le ponga algún nivel de
de freno, de obstáculo a este intento de llevarse puestos los derechos laborales en la Argentina, me pone contento. Sí, yo te voy a decir, creo que han hecho una enorme tarea los senadores nacionales, nuestros compañeros diputados de Acción Sindical, pero creo que ayer el clima político que se revirtió en la Cámara de Diputados seguramente debe haber sido un mensaje para dentro del gobierno. Che, mirá que estos locos no están muertos, ¿no? Están dando pelea, guarda con lo que hacemos, porque si nos pasamos de rosca nos quedamos sin nada, como pasó en la madrugada en Diputados. Y de esto se trata, de intentar. El otro día Milei dijo algo así como, guarda que no se van a rendir. Y no, nosotros no nos vamos a rendir nunca. Y vamos a seguir peleando por este proyecto de país siempre. Por un proyecto de país distinto, de producción, de trabajo, de búsqueda de soberanía, que no reniegue la justicia social. Ayer hubo en varios momentos del debate mucha referencia a la justicia social. Ayer hubo algo más preocupante de Venegas Lynch. Busquen ese pedacito, después se lo mando, donde él dice que hay que sacarse de encima la coparticipación federal. Para que las provincias corten el cordón umbilical con el Estado Nacional. Y yo creo haberte contado, Pablo, en un momento, en la charla que yo tuve con ellos, con funcionarios del oficialismo, donde ellos decían, no, mira, Germán, estamos en el mejor de los mundos, no gobernamos ningún municipio, no gobernamos ninguna provincia, solamente gobernamos la nación, y de lo que hay en el territorio solamente nos tenemos que dedicar a la universidad. Y me dijo, por ahora. ¿No? Entonces, claro, esta es la mirada de país que tienen ellos, que no tiene nada que ver con la nuestra. ¿No? Y a veces podemos sacar un voto más y a veces podemos sacar un voto menos, pero lo que no vamos a hacer es cambiar las ideas. Dos últimas breves, Germán. Estamos charlando con Germán Martínez, el diputado nacional, titular del bloque Unión por la Patria. Hasta donde nos puedas contar cómo fue la negociación por las posiciones en la Auditoría General de la Nación, que generó un enojo y palabras muy fuertes, Ritondo, hacia La Libertad Avanza. No se tiene que enojar Ritondo. Se tiene que enojar Ritondo por el carácter cuantitativo de su bloque, pero eso no se resuelve dentro de la Cámara de Diputados, se resuelve con la voluntad popular expresada en las elecciones. Entonces, ese no, y aparte no tiene que ser con nosotros. Mira, vamos a ser muy... No, el muy enojo claros. Es con Martín Menem, lo dijo, ¿no? Vamos a ser muy claros. La ley de medición financiera define la composición de la Auditoría General de la Nación. Dice que se componen por 3 personas que designa la Cámara de Diputados y 3 el Senado de la Nación. Eso se llama así se conforma el Colegio de Auditores, ¿no? El auditor general lo nombra el primer partido opositor, nosotros lo designamos y es Juan Manuel Olmos, ¿no? Vamos a la Cámara de Diputados. ¿Qué más dice la Ley de Administración Financiera? Dice que las personas que vayan tienen que observar la composición de la Cámara. O sea, tiene que haber una correspondencia entre la composición de la Cámara y los auditores. Bueno, los libertarios son 95 diputados. Creo que son 36, 37% de los diputados. Se llevan un auditor. Lógico, ¿no? Nuestro espacio político, Unión por la Patria, somos 93 diputados, somos el 34, 35% de los diputados. Nos llevamos a un auditor. Es lógico. El tercer auditor es una negociación que hizo el presidente de la Cámara con sectores vinculados básicamente a gobiernos provinciales del Norte Grande, ¿no? Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca. Y así se llegó a la composición, ¿no? Yo peleo por el auditor que le corresponde a mi espacio político. Y no es una negociación, es lo que me corresponde. Es lo que me corresponde. Porque si tengo un tercio de la Cámara de Diputados, o un poco más de un tercio de la Cámara de Diputados, y hay 3 sillas en disputa en la Auditoría General de la Nación, y me tengo que quedar con una. Básico, ¿no? Bien. Así que eso es lo que hicimos. Lo que en todo caso, hay que enojarse con la realidad. Ahora hay que ver el enojo haber sido por algún compromiso, evidentemente, a Libertad Avanza y de Martín Menem. A mí me da la sensación de que ayer lo que hubo fue cierta puesta ya en escena de que Milei prefiere a Rovira y a Sainz y no a Macri, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que ver.
Milei prefiere a Rivera de Gazán y no a Macri. Entonces, bueno, este es un problema del PRO que deberá resolver. Yo tengo una muy buena relación en términos legislativos con ellos y de mucho respeto. Ayer estuvimos hasta la última hora incluyendo la posibilidad de acordar cómo terminar una sesión que después de la famosa caída del capítulo 11 había quedado media chueca, digamos, ¿no? Por eso es que Venegas Lynch había quedado medio como confundido. Pero bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer para garantizar los intereses de mi espacio político. Germán, gracias como siempre, un gran abrazo. Un abrazo, chau, chau. Germán Martínez charlando con nosotros, 5:30. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la